Especialista del Colegio Nacional de Abogados. Tulio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Alberto, gracias por la invitación, un placer estar en tu programa. Tulio, pues prácticamente 3 décadas, no es mucho, de que ya tenemos instaurada una dependencia, una oficina, una institución para ver el seguimiento de los derechos humanos en México, pero estamos dando pasos para atrás, estamos en crisis como lo vimos en la nota anterior. No solo estamos en crisis, estimado Alberto, creo que desafortunadamente las instituciones que actualmente atienden los reclamos de derechos humanos son insuficientes, de tal manera que no se hace algo de manera pronta, pues esta crisis no hará más que desafortunadamente. Pero ¿por qué estamos en crisis? ¿Por qué dices que estamos en crisis, Tulio? ¿O más allá? Mira, creo que hay dos factores fundamentales que la comunidad internacional, la experiencia de otros países nos deben llevar a reflexionar. La primera es la educación en la materia de los derechos humanos. Los estados avanzados tienen desde las etapas primarias de su educación materias que se dedican a resolver estos temas. Inclusive Francia, que es uno de los países en donde se implementó, que es la cuna de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pues tiene desde su primera infancia contacto con este tipo de situaciones. Desafortunadamente en nuestro país hace décadas se suprimió, por ejemplo, la materia de civismo. E insisto, esta es la circunstancia que nos lleva a tener esta crisis. Y la segunda y no menos importante, creo que es la impunidad. Sí. Cortinilla en la nota previa, desafortunadamente cuando se comete un delito o cuando hay una conducta que contraviene este tipo de convenciones, tratados internacionales que tienen que ver con los humanos, la autoridad no la sanciona. Y estamos hablando tanto de fiscalías generales de la República, las fiscalizados, así como las comisiones de derechos humanos, tanto estatales como federales. Supuesto, no hay personal suficiente y no hay la cultura para perseguir este tipo de conductas, desafortunadamente. Desafortunadamente, Tulio Salanueva, vamos a darle la bienvenida al doctor Dante Haro Reyes, profesor investigador y defensor de los derechos universitarios de la Universidad de Guadalajara. Doctor Dante, gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, gracias por la invitación y saludos para todos, gracias. ¿Cuál es la esencia de la defensa de los derechos humanos? En sí, ¿cuál es esta figura? ¿Qué son los derechos humanos? Bueno, los derechos humanos son aquellas prerrogativas, aquellas situaciones que protegen algo muy importante, el núcleo que es la dignidad de la persona, la dignidad humana. Cualquier persona, por el simple hecho de serlo, tiene una serie de derechos que está obligado todos los estados, las naciones a cumplirlo. Y ahí es donde nace la parte esta de una naturaleza de la concepción de poder proteger a la especie humana. Y los derechos humanos, desde luego, son una serie de características, figuras que se han venido ganando por el tiempo, pero que resulta importante para que tengamos una mejor calidad de vida, tengamos felicidad. Eso es los derechos humanos. Porque, doctor Dante, entonces, como bien dice Tulio, no tenemos una educación de derechos humanos. Alguien común dice derechos humanos, delitos, justicia. ¿Esto es así de simple o va más allá? No, lo que pasa es que en la construcción de un Estado de derecho democrático y social hay elementos esenciales que se deben de cumplir. Y estos elementos esenciales, sin duda alguna, vienen a ser, desde luego, la parte de un imperio de la ley, que nadie esté por encima de la ley, el respeto irrestricto de la dignidad de la persona a través de los derechos humanos, que haya una división de poderes, pero además que existan instituciones que generen certidumbre, imparcialidad y acceso. Todo esto conjuntamente se llama lo que se conoce como el Estado de Derecho democrático y social. Y al final de cuentas, uno de los elementos esenciales son los derechos humanos. ¿Qué hay entonces en esta propuesta que está haciendo el Ejecutivo, que se va ya dentro de 4 meses, pero en el asunto de la división de poderes? O sea, tener injerencia en el poder judicial
que lo tenga el Poder Ejecutivo. ¿Esto es una violación a los derechos humanos, por eso el nerviosismo de los mercados o es otro asunto? Tulio. No, tiene que haber mucha relación. Debe de haber siempre lo que es la parte social, una situación que tiene que ver con el check and balance, un equilibrio de poderes. En la medida que un poder genera más peso, desde luego es en detrimento de otro poder. Y en ese sentido, lo que nosotros vemos es que debe de mantenerse para poder, a final de cuentas, dar este equilibrio para la mejora de todos los ciudadanos. Pero es solamente un elemento que va conjugado con el imperio de la justicia, con los derechos humanos y con estas garantías que se deben de tener de instituciones de certidumbre, sí, imparcialidad y acceso. Todo esto, si se ve vulnerado, desde luego viene a bajar la calidad y la certidumbre que tienen las personas en vivir en cierto territorio, en cierto estado. Y ahí es donde, a final de cuentas, al materia económica se penaliza. Esto es lo que estamos viendo. Gracias. El imperio de la justicia en un sistema republicano como el que tenemos. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos, Tulio, para seguir con este tema que es muy importante y sobre todo porque ahora dicen que el pueblo sabio es el que va a decidir cómo se mueve el Poder Judicial, uno de los 3 poderes que equilibran la República en México. Volvemos en 2 minutos. Derechos humanos no es una moda y es que ignoran estos gobiernos de izquierda lo que realmente son los derechos humanos. Entonces, ¿cómo entender este ataque de un poder que es el Ejecutivo contra el Legislativo, aprovechando el escaparate que tiene y diciendo, pues es que los ministros de la Corte son corruptos, favorecen a la oligarquía, a la gente del poder económico? Y eso, ¿cómo entenderlo a través de la visión de derechos humanos, Tulio? Mira, yo creo que por principio de cuentas habría que precisar, recalcar, como lo hizo el doctor Dante, que nuestro sistema jurídico tiene una división de poderes perfectamente establecida a nivel constitucional y posteriormente a través de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de tal manera que cada una de las dependencias, cada una de las autoridades puede hacer lo que la ley le permite. ¿Qué es lo que pasa en este momento? ¿Qué es lo que se argumenta por el foro, por distintas voces, por asociaciones de abogados e incluso por la sociedad civil? Que algunas autoridades no hacen su trabajo, pero además que algunas pretenden sobrepasar la esfera de competencia que tienen en algún momento, y esto evidentemente también desencadena una crisis de derechos humanos. ¿Qué pasa cuando una autoridad que está encargada, por ejemplo, de sancionar las leyes, pretende tener una competencia en la injusticia o viceversa? Pues evidentemente se crea un caos, se crea un clima de ingobernabilidad. El ciudadano común como ustedes y como yo, pues no tiene certeza de quién va a hacer sus derechos, de quién va a aplicar esta legislación. Y es precisamente lo que pasa en este momento con las comisiones de derechos humanos. A pesar de tener un sistema de competencias exactamente establecido, en la práctica no realizan la función. Esto es exactamente lo que se dice en la nota y lo que vemos los que limitamos todos los días, una situación de caos debido a esta falta de las competencias que tiene cada autoridad. Porque, Tulio, porque la administración de Rosario Piedra Ibarra, pues bueno, dejó mucho que desear. Y la verdad es de que pareciera hasta una estrategia para debilitar un organismo que está para supervisar al Estado. ¿Así es, doctor Dante? Efectivamente, los organismos de defensa de los derechos humanos por antonomasia son un contrapeso al poder. Son, como lo dice la parte de un defensor del pueblo, que tiene que ponerse del lado de la ciudadanía. En este caso, estos organismos emiten recomendaciones y aunque son no jurisdiccionales ni vinculatorias, tienen un peso específico sobre todo en la opinión pública. Pero algo que sostiene de manera muy clara a quienes forman parte o a la parte de la autoritas que tienen que tener estos ombudsperson, hombres o mujeres defensoras, es precisamente la calidad, la trayectoria para poder emitir estas recomendaciones.
convierten en ombudsperson del poder, protegen precisamente la parte de la función para la cual fueron establecidos. Ahí es donde está la parte de la contradicción. Se tiene que trabajar para poder reflexionar y poder, a final de cuentas, tener estos organismos reales de contrapeso y a favor de la ciudadanía. Es lo que yo puedo opinar. Y es que no puede haber un contrapeso a favor de la ciudadanía si estos organismos están dentro del mismo poder, porque entre las reformas que van a presentar ahora en septiembre está la desaparición de estos organismos autónomos, entre ellos el INAI. Hay un derecho a la información, pero si lo tiene el gobierno, pues ellos van a decir lo que quieren, no lo que verdaderamente sea un contrapeso de lo que esté ocurriendo, ¿no, Tulio? Que evidentemente este tipo de organismos autónomos tienen un antecedente histórico y social. La propia Comisión de Derechos Humanos, el INAI, como tú lo llamas, son instituciones que nacen a través precisamente de estas luchas de movimientos sociales a través de los cuales se pretende reforzar, blindar y garantizar este tipo de derechos que no solo tienen cabida en nuestra legislación. México ha asignado una serie de acuerdos, de tratados internacionales, de convenciones, con base en las cuales se obliga a dar soporte y a dar funcionamiento a este tipo de instituciones. El desaparecerlos de un plumazo, aduciendo que no garantizan los derechos o que es burocracia que viene a agrandar el presupuesto federal, pues es, como lo decían, simplemente un desconocimiento de la ley, de las luchas históricas que ha sido, y sobre todo de la necesidad de que los derechos humanos se protejan y se protejan adecuadamente. Porque, doctor Dante, una de las justificaciones para desaparecer al INAI, al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es que cuesta mucho, 1,000 millones de pesos, cuando el Tren Maya costó 500,000 millones de pesos. Y entonces ahora lo van a pasar a la función pública, es decir, va a depender del Ejecutivo Federal. O sea, el presidente quiere que la información la maneje una secretaría que está subordinada a él, pues van a dar la información que quieran. Los organismos autónomos constitucionales surgen de la necesidad de tener estas situaciones de contrapesos, en el sentido estricto de en cada una de las áreas que se ha venido determinando, desde acceso a la información, desde espacios de control, desde la parte de limitación, es una parte de la ciudadanía que ha sido ganada paulatinamente, no es a final de cuentas una ocurrencia. En este sentido se debe de valorar de manera muy clara la parte del funcionamiento que se tiene que dar para poder tener la calidad que todo ciudadano y todo habitante desea. Y en este sentido, estos organismos autónomos constitucionales, en referencia del INE, del IFAI y otros tantos, desde luego tienen una razón de ser, y es una lucha histórica que se ha dado y derramamiento de sangre que ha habido desde tiempos atrás. Por eso es importante el poder hacer el menester, pero también hay que decirlo, por ejemplo, en el caso de la justicia, que tenemos actualmente una impunidad del 98%. Sí, efectivamente es necesario una reforma a la parte del Poder Judicial, pero no desaparecer. Tiene que prevalecer este check and balance, este equilibrio de poderes, y tiene que reformularse, porque a final de cuentas también ha habido una serie de fallas, y hablando de esto, se quiere aprovechar para desaparecer. Entonces, no es posible, se tiene que dar un buen funcionamiento. Este es un punto importante, doctor Dante y Tulio, porque el establecimiento de un Estado de Derecho no solamente corresponde al Poder Judicial. Las policías son del Poder Ejecutivo. La Fiscalía, que recientemente es autónoma, pues también medio depende de él, porque él las propone a quien se encarga, ¿no? Los ministerios públicos, las investigaciones en los primeros eslabones son responsabilidad del Poder Ejecutivo. No es tan sencillo de que el Poder Judicial es el que está fallando. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con este tema. ¿Qué tanto es responsabilidad el que haya Estado de Derecho, que haya justicia en el país y evitar ese 98% de impunidad? Volvemos. Carlos Pérez, en este asunto, Tulio,
¿no? Es pura simulación creado en la administración de Carlos Salinas, pues así como un compromiso del TLC y ya tenemos derechos humanos. ¿Así lo veríamos de duro, Tulio? Creo que fue efectivamente muy agresivo. Sin embargo, déjame decirte que en cierto sentido tiene razón. Cuando México se abre a la globalización, precisamente en el sexenio de Carlos Salinas, se le obliga a que tenga una serie de organismos, particularmente el de derechos humanos, y es la razón fundamental de que se abre México a considerar este tipo de organismos, pero no es la razón fundamental de su creación. Recordemos que desde esa época, e incluso desde el sexenio anterior, ya tenía México asesinatos políticos, falla de decisión de justicia, que precisamente se encontraban lagunas que daban pie a la creación de estos organismos. Pero insisto, la razón fundamental fue la exigencia de la comunidad internacional a que se crearan este tipo de organizaciones. Sin embargo, creo que la crisis se agrava en el momento de que predomina el interés político sobre el interés jurídico. Sí. La Comisión Nacional de Derechos Humanos no es bajo ninguna circunstancia un órgano político. Tiene, como decía el doctor Dante, a su cargo la recomendación de los casos que ponen a su consideración y que los ombudsman deben investigar y sancionar. Y en este sexenio, desafortunadamente, no hemos visto que lleve a cabo su labor correctamente. Eso, en parte, es también una razón de la crisis que actualmente vivimos en esta materia. Sí, Dante, la actual administración de Rosario Piedra Ibarra está muy politizada y está muy a favor del régimen. Pues así no nos funciona. Efectivamente, es una forma que jurídicamente llega por la parte de la ratificación del Senado, y en ese sentido pues legítimamente se establece porque así lo establece la ley, pero tiene que ir más allá. Yo iría precisamente a las raíces. La raíz viene con la Defensoría del Pueblo de Ponciano Arriaga, que va precisamente como un constituyente de 1857 en San Luis Potosí, y después a nivel mundial la figura del ombudsman, que es una figura sueca a final de cuentas de principios de 1900. En este sentido, lo que se ratifica es el poder dar a los ciudadanos que tengan en la consideración a alguien que pueda defender ante los actos de autoridad. Y en este sentido, si no se cumple la teleología, la finalidad por la cual fue creada este tipo de instituciones, desde luego, pues no es la razón de ser. Y en este sentido hay que ver que sí, la actual presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha sido muy cercana y ha puesto el énfasis en asuntos menores cuando hay asuntos muy graves, delicados, el caso específicamente de las personas desaparecidas, el caso de los feminicidios, sí, el caso del acceso a la salud, el caso de los migrantes, el caso de cuestiones de medio ambiente, sobre todo derechos de tercera generación, en donde no ha puesto la parte del énfasis, claro, para no molestar a las autoridades. En este sentido sí vemos que se tiene que mejorar y tiene que haber la idoneidad de las personas que lleguen al puesto. Sí. Porque Tulio, un día sí y otro también tendría que estar la Comisión Nacional de Derechos Humanos denunciando ese 98% que hay de impunidad en el país que dice el doctor Dante. ¿De quién es responsabilidad esta impunidad? ¿Del Poder Judicial? ¿De los ministros de la Corte solamente? ¿De quién? Bueno, mira, evidentemente para poder llevar a cabo una función correcta es necesario que el funcionario que ocupe el cargo tenga un conocimiento pleno, suficiente de la razón y de la competencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Cuando no se tiene ese tipo de conocimiento, cuando se llega al cargo precisamente por una cinta con un régimen, suceden este tipo de omisiones. Déjame decirte que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, también decía el doctor, no tiene facultad activa, simplemente emite recomendaciones que efectivamente tienen un peso moral suficiente en una administración para que se cambien determinados métodos o se mejoren las condiciones en las que opera la administración pública. Eso desafortunadamente no lo hemos visto
en este sexenio, no se ha mejorado la actuación de la autoridad y además de esta crisis de derechos humanos, vemos un gobierno alternativo. La delincuencia organizada ha ocupado esos espacios de ingobernabilidad en algunas regiones del país y eso ha dado al traste con el propósito que tienen los organismos procuradores y defensores de los derechos fundamentales del ciudadano. Porque, doctor Dante, se nos acaba el tiempo, pero sí quisiera escuchar tu opinión. O sea, esta impunidad que hay, este fin de semana va a haber una encuesta. Se le va a preguntar a la gente, no sabemos las preguntas, pero les van a decir, ¿cómo ves al Poder Judicial? ¿Son los responsables de la impunidad? ¿Son los responsables de no meter a la cárcel a los criminales? Esto es politiquería, doctor Dante. La pregunta que se hace para poder determinar tiene que recaer en un análisis completo que desde luego por el tiempo va a ser muy difícil realizarlo en este momento. Quizás sería otra invitación, con mucho gusto nos adentramos, pero es hacer análisis del sistema de justicia que tenemos, es decir, todo un sistema de seguridad y justicia penal, de seguridad y justicia civil, para poder analizar los andamiajes. Y hay subsistemas. La primera parte, que es una parte donde participa la ciudadanía, que no quiere denunciar, hay un círculo vicioso, yo no denuncio, por lo tanto no se actúa de la impunidad. Una cifra negra impresionante en los delitos que se cometen, solamente refiriéndonos a la parte penal. Después viene la Procuración de Justicia, con la parte de los policías, los ministerios públicos, también ahí hay tela donde cortar, hay muchas fallas, desde el informe policial homologado que se hace al principio, y luego la parte que tiene que ver la actuación del Ministerio Público para poder llegar a lo que es el sistema de justicia propiamente con el Poder Judicial, que son los jueces, los magistrados, la Suprema Corte de Justicia y todo el andamiaje, que a final de cuentas también tiene un buen comentario. Y luego la parte más lamentable, nuestro sistema penitenciario, con una situación todavía penosa, con graves deficiencias, violaciones de los derechos humanos, la parte de la prisión preventiva que ya no debe de estar. Todo esto debe ser analizado para poder llegar por qué tenemos esa impunidad. Y en este sentido hay mucho trabajo por hacer y se tiene que tomar en cuenta todo. Gracias. Sí, tendríamos que tener un programa específico en eso, doctor Dante, y los invito a que lo tengamos, Tulio Salanueva, para entender todo este andamiaje y que no es tan sencillo. No, los ministros defienden a los poderosos. Eso no es tan cierto. Gracias a los dos por haber estado aquí con nosotros en esta mesa de análisis. Aquí en Mega Noticias vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con más información. Gracias a los dos.